En medio de la tragedia, mientras las aguas continuaban tragándose todo a su paso, la historia de la parroquia intacta adquirió un aire casi de cuento de hadas, casi surrealista. Sin embargo, detrás de esa barrera de misterio y fe, hubo muchos detalles que contribuyeron a hacer el evento aún más extraordinario y lleno de significado para toda la comunidad. La iglesia de San Antonio di Padova, además de ser un lugar de culto, era un verdadero tesoro de historia y tradiciones. Sus muros, construidos con cuidado y pasión por albañiles locales, habían sobrevivido décadas, si no siglos, de vicisitudes. Las piedras, pulidas por el tiempo y las oraciones de los fieles, parecían contar historias de esperanzas y sufrimientos, de amores y sacrificios. Su estilo arquitectónico, sencillo pero rico en simbolismo, hacía de cada detalle una invitación a la reflexión. Los grandes ventanales, enmarcados por rosetones de colores, dejaban entrar una luz que en ciertos momentos casi parecía encarnar la presencia divina. No fue solo la historia antigua lo que dio a la iglesia ese aura especial. La reciente adquisición de la reliquia del Padre Pío había encendido una chispa de fe renovada. La elección de Don Francisco, basada en los sabios consejos recibidos durante aquella peregrinación a Medjugorje, había transformado la parroquia en un punto de referencia espiritual mucho más allá de los confines de la pequeña ciudad de Catarroja. La reliquia, custodiada con reverencia, se había convertido para muchos en el símbolo tangible de una protección que iba más allá de lo natural, casi un amuleto sagrado capaz de resistir incluso la fuerza destructiva de la naturaleza. Todavía recuerdo la historia de Don Francesco, que con voz temblorosa pero convincente narró aquellos momentos en los que, mientras el resto del pueblo estaba abandonado al caos, la iglesia permanecía intacta. Durante una de las primeras inspecciones posteriores a la inundación, explicó cómo, justo cuando las aguas caían a cántaros y los escombros eran arrastrados por la furia del agua, un destello de luz había iluminado el interior del edificio. Fue como si la luz misma se hubiera concentrado en el fragmento del Padre Pío, irradiando un calor que no podía provenir de una simple fuente eléctrica. Relató con cierta emoción. Estas palabras enviaron una ola de esperanza, y muchos habitantes, todavía asombrados, comenzaron a ver la iglesia como un refugio, un símbolo de renacimiento espiritual. En los días siguientes se organizaron reuniones espontáneas en la plaza, donde se reunieron ancianos y jóvenes para discutir no solo los hechos ocurridos, sino también el significado profundo de aquel acontecimiento. Algunos hablaron de cómo, en el pasado, la fe los había guiado a través de tiempos igualmente oscuros, mientras otros se preguntaban sobre el misterio de la naturaleza, y cómo, en ese momento, parecía haber proporcionado el escenario para un acto de Dios. Estos momentos de compartir se convirtieron en un verdadero ritual comunitario, en el que el sufrimiento se transformó en solidaridad y el dolor se mezcló con una nueva esperanza. La historia de la iglesia intacta no fue la única de las que se entrelazaron en aquellos días. En un pequeño bar del pueblo, un grupo de personas mayores comentaba animadamente los milagros que habían presenciado. Un señor, conocido por todos como el abuelo Giovanni, contaba cómo, durante la inundación, había visto a un joven valiente salvar a un perro en dificultades, arrastrándolo fuera del agua a merced de la corriente. Fue un gesto sencillo, pero me hizo comprender que incluso en los momentos más oscuros, la bondad humana no falla, dijo con una sonrisa resignada, recordando el momento como si hubiera sido una señal del destino. Una madre joven, con los ojos brillantes, también recordó la angustia que vivió cuando su hijo quedó atrapado en un auto sumergido. La rapidez con la que intervinieron los rescatistas, casi como si una fuerza invisible guiara sus acciones, se hizo eco de esa protección que parecía haber abrazado a toda la comunidad. No faltaron los testimonios. Hubo historias de familias que, gracias a la oración colectiva, lograron reencontrarse con sus seres queridos desaparecidos, y de quienes, al entrar a la iglesia, sintieron una energía tan positiva que borró momentáneamente su sensación de terror. La iglesia se había convertido en un santuario, no solo para aquellos que buscaban refugio de la inundación, sino también para aquellos que necesitaban reconstruir sus espíritus, encontrar significado en medio del caos. Estas historias, aunque diferentes entre sí, convergían todas hacia un mismo mensaje. En cada rincón de Catarroja, incluso en medio de la destrucción, existía la posibilidad de un milagro, la certeza de que el bien podía triunfar.
Un aspecto que muchos estudiosos y entusiastas de los fenómenos milagrosos han comenzado a investigar se refiere a la disposición de los elementos en el interior de la iglesia. Según algunas hipótesis, la propia arquitectura del lugar, con su altar central y la particular disposición de las columnas, podría haber contribuido a crear un campo de energía protectora. Algunos expertos en historia del arte y arquitectura religiosa han observado que en muchos edificios sagrados, las formas geométricas y la elección de los materiales nunca son aleatorias. En este caso, la robustez de los muros, combinada con una sinergia particular entre luz natural y simbolismo religioso, podría haber desencadenado un fenómeno que escapa a la explicación puramente científica. Una hipótesis, planteada por algunos estudiosos, sugiere que la reliquia del Padre Pío, situada en un lugar central, funciona como catalizador de una barrera energética que impide que el agua cruce el umbral sagrado. Además, algunos artesanos locales señalaron que la iglesia había sido objeto recientemente de trabajos de restauración, encaminados a fortalecer la estructura y preservar su integridad. Estas intervenciones, aunque realizadas por razones puramente estéticas y de conservación, pueden haber jugado un papel inesperado a la hora de garantizar esa extraordinaria resistencia. La combinación de técnicas antiguas y métodos modernos de restauración ha dado a la parroquia una fuerza que va mucho más allá de la mera resistencia material, transformándola en un símbolo de esperanza y resiliencia. Junto a los milagros de carácter casi sobrenatural, no debemos olvidar el coraje y la dedicación de los rescatistas. Estos hombres y mujeres, a menudo pertenecientes a la misma comunidad, arriesgaron sus propias vidas para salvarlas de otros. Durante las operaciones de rescate, numerosas historias de heroísmo circularon en los pueblos de los alrededores. Un joven voluntario, todavía inexperto pero animado por un coraje innato, logró sacar a un anciano atrapado bajo los escombros de una casa derrumbada. Con gestos rápidos y decididos, conectó la llamada desesperada a la vida con la misericordia inesperada que parecía irradiar desde la parroquia. Estos gestos, pequeños y grandes, se han convertido en símbolos de una humanidad que, a pesar de la adversidad, sabe unirse para dar apoyo a los más necesitados. La participación de la comunidad no se limitó únicamente al esfuerzo de socorro. En cada rincón de Catarroja había quien organizaba recaudaciones de fondos, quien abría sus casas para acoger a los refugiados y quien simplemente escuchaba y consolaba a quienes lo habían perdido todo. Una noche particularmente fría, un grupo de mujeres del pueblo, armadas con ollas de sopa caliente y mantas, se dirigieron a un edificio abandonado, transformándolo en un refugio temporal. El ambiente estaba cargado de un sentido de comunidad y solidaridad que iba mucho más allá de las diferencias individuales, uniendo a todos bajo una sola bandera: la del renacimiento y la fe. A medida que pasaba el tiempo y las aguas comenzaban a retirarse lentamente, dejando tras de sí un paisaje marcado por la devastación, pero también por la esperanza, la historia del milagro de la parroquia intacta se convirtió en un punto de referencia para el futuro. No fue solo una cuestión de fe, sino una lección de vida. Incluso en los momentos en que todo parece perdido, siempre hay una chispa de luz capaz de iluminar el camino. Don Francesco, recuperándose del shock inicial, comenzó a organizar reuniones semanales donde los ciudadanos podían expresar sus emociones, compartir recuerdos y proyectos de reconstrucción. Estos encuentros, celebrados en el interior de la iglesia, convertida hoy en símbolo de energía protectora y renovadora, se convirtieron en un auténtico laboratorio de ideas. Jóvenes, ancianos, artesanos y profesionales debatieron cómo repensar la comunidad, integrando el pasado con el presente y sentando las bases de un futuro en el que la resiliencia humana pueda coexistir con el respeto a la naturaleza. Los debates abarcaron no solo los aspectos prácticos de la reconstrucción, sino también reflexiones más profundas sobre el significado de la fe y la espiritualidad en un mundo en constante cambio. Muchos participantes se preguntaron si el milagro no sería en realidad una invitación a redescubrir valores más auténticos, a redescubrir la belleza de la convivencia y de la ayuda mutua. Desde esa perspectiva, la reliquia del Padre Pío no era solo un objeto de devoción, sino un símbolo tangible del poder transformador de la oración y la esperanza. A medida que concluían las operaciones de socorro y la comunidad se preparaba para una larga fase de reconstrucción, nacieron nuevos proyectos que darían a Catarroja un nuevo rostro. Entre ellas, una de las más ambiciosas fue la idea de transformar la parroquia en un centro cultural y espiritual,
un lugar de encuentro abierto a todo aquel que quisiera experimentar ese sentimiento de protección y renacimiento. La idea era organizar eventos, conciertos, momentos de oración colectiva y debates sobre el significado de la fe en la era moderna, haciendo de la iglesia un puente entre el pasado y el futuro.